Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Como podrán darse cuenta en el título, lo que voy a explicar yo son las enfermedades neuromusculares. Voy a hacer énfasis en dos tipos, en la esclerosis múltiple y la miastenia grave. Previo a comenzar, quiero aclarar dos puntos. El primero, yo soy estudiante de enfermería, pero no soy estudiante de licenciatura. Soy estudiante de técnico en enfermería general. Ese es el primer punto. El segundo punto es que por el mismo grado de técnico, el tema debe de ser básico, porque este tema yo lo expuse previamente a mis compañeros del aula. Entonces el tema es excesivamente básico, incluyo conceptos técnicos, pero de manera desmenuzada. Doy el tema digerido para que se pueda entender y toda persona que lo vea lo comprenda. Ese es el punto, ¿verdad? Y aparte que cuando ustedes vean el video, lo vean de manera docente, no lo vayan a ocupar de manera clínica. Yo aquí explico, insisto, básicamente el tema. Igualmente, abajo del video o en la descripción van a poder encontrar varios links donde encontrarán información más específica y más técnica y más amplia del tema para que se puedan instruir mayormente. Ok, bueno, ya que dije esto, comenzaré con el tema de enfermedades neuromusculares. Las enfermedades neuromusculares son aquellas que van a afectar a los nervios que controlan los músculos voluntarios. El músculo voluntario, como el nombre lo dice, son aquellos músculos que vamos a poder mover por decisión propia, no por orden automática del cerebro. Un ejemplo, o muchos ejemplos son los músculos de las extremidades, los músculos para la expresión facial, los músculos para el movimiento de articulaciones, porque aquí se encuentran pequeños músculos, etcétera. Igualmente, cuando hay una enfermedad neuromuscular, se puede haber afectada o afectadas 4 regiones. La primera y la principal es el músculo. Por no tener la sustancia neurotransmisora que requiere para poder realizar la contracción, no va a funcionar. Entonces, clínicamente se va a observar lo que es una debilidad o fatiga excesiva y una pérdida de músculo, que ahorita explicaré más adelante cómo se llama. La unión neuromuscular. La unión neuromuscular es aquella, como el nombre lo dice, la conexión entre neurona y la capa más externa del músculo. Aquí van a ver un pequeñísimo espacio entre ellas, donde sucederá lo que es la sinapsis, que igualmente explicaré más adelante, pero varios saben qué es. En esta va a pasar la sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina, y generará la contracción del músculo. El nervio periférico es aquel que va a salir desde el área del cerebro o desde el sistema nervioso central hacia la periferia, como el nombre lo dice. Estos van a estar ya sea en órganos, en extremidades, pares craneales, pares espinales, que más adelante también explicaré en el video. Muchas partes las voy a explicar más adelante porque ya vienen estructuradas. Yo aquí nada más lo digo para que se vaya comprendiendo el tema. La motoneurona espinal. La motoneurona es aquella que va a salir el axón desde el sistema nervioso central hasta los músculos o glándulas. Como el nombre lo dice, estas son las encargadas de realizar las acciones motoras y por lo cual van a pertenecer al grupo de neuronas eferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el impulso va a venir desde el cerebro hacia afuera, hacia el músculo, cuando es lo contrario, que son aferentes, son aquellas sensitivas que van a permitir que al realizar alguna acción sensitiva, esa información llegue al cerebro, como por ejemplo cuando la vista se da gracias a este efecto aferente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos una información y las neuronas sensitivas mandan la información que vemos al cerebro para hacer las imágenes. Cuando vaya a haber cualquier afectación de estos, como expliqué en la parte del músculo, se va a encontrar lo que es una debilidad o fatiga excesiva.
¿Por qué? Porque no hay movimiento, no hay contracción muscular y va a haber una sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que más adelante se podrá ver en una imagen. Las enfermedades neuromusculares se dividen en dos, en transmitida y adquirida. La transmitida es aquella que va a salir por parte genética. Por ejemplo, si hay dos padres que han padecido, sus abuelos o sus padres de ellos han padecido ya sea miastenia o esclerosis, hay una probabilidad amplia de que los hijos la puedan padecer. Es un riesgo, no una seguridad. Y la adquirida es aquella que sin orden genético va a aparecer, ya sea por estrés, por alguna infección, por algún evento estresante que le pase a la persona, puede llegar a ocurrir la forma adquirida. Vamos a ver lo que es la anatomía de los órganos afectados. Principalmente se va a ver afectado el sistema nervioso central, periférico, autónomo, y ahorita explico sus partes. En general, el sistema nervioso es un conjunto de órganos y una red de tejidos nerviosos cuya unidad básica son las neuronas. El sistema nervioso tiene tres funciones: la sensitiva, como explicaba antes, que es por ejemplo recibir información; la integradora, que es que esta información la guarde el cerebro, la integre al conocimiento de la persona; y la motora, que permite el movimiento. El sistema nervioso se divide en tres: en central, periférico y funcional. El funcional a su vez se va a dividir en somático y en autónomo, y el autónomo a su vez en parasimpático y simpático. El sistema nervioso central es una estructura biológica que solo se encuentra en individuos del reino Animalia, entre los cuales nos encontramos los humanos. Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es toda la columna vertebral, vendría siendo lo que recubre a la médula espinal, por donde pasan los nervios que van a fluir hacia la periferia, hacia brazos, órganos, piernas, etc. Y el encéfalo es aquella estructura donde van a partir los nervios y donde se encuentra, es el centro de operaciones desde donde va a pasar todo. Si pasa un infarto es porque el corazón requería oxígeno, pero el cerebro lo cortó porque el cerebro es el que se necesita oxigenar. Por ejemplo, entonces lo que quiere decir es que el cerebro es el que nos permite la función precisa, y la mayor cantidad de funciones se van a originar aquí. El líquido cefalorraquídeo es aquel que va a estar pasando, se va a transportar en todo el sistema nervioso, desde el cerebro hasta la médula espinal, y va a estar rotando todo el cuerpo. ¿Para qué? Para limpiar, para eliminar productos residuales, por ejemplo, algunas veces dióxido de carbono, el transporte de glucosa y oxígeno desde la sangre hasta las neuronas, y también es importante como sistema amortiguador mecánico. Cuando hay un choque, todos sabemos, la cabeza se mueve. Dentro de la cabeza o de la bóveda craneal se encuentra el cerebro. El cerebro se va a mover, las vibraciones van a hacerse que se muevan, y estos golpeteos, como el cerebro es muy delicado, pueden destruir la forma encefálica o puede haber un trauma encefálico. Lo que va a hacer este líquido es amortiguar esas vibraciones y va a hacer que sean menos. Obviamente se recomienda de todas maneras el uso del casco, ¿verdad? Pero esto no tiene nada que ver con la enfermedad. Es simplemente para dar un ejemplo de qué es el líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso, como había explicado antes, se va a dividir en 5 partes: en encéfalo, que es todo lo que se encuentra dentro de la bóveda craneal. El encéfalo a su vez se va a dividir en cerebro, el cual es la parte más grande de la bóveda craneal, y se va a dividir en hemisferio derecho e izquierdo. Como ya sabemos, cada hemisferio tiene una función. Más adelante le explicaré. El cerebelo, que es como comúnmente se le llama cerebro o árbol de la vida, es aquel
que va a integrar todas las sensaciones o toda la actividad sensitiva y va a permitir que haya una mayor receptividad. El tallo cerebral es aquel que va a realizar una conexión entre médula espinal y cerebelo. Realmente no tiene una función precisa más que esa, pero pues básica. Y la médula espinal es por donde recorre toda la cantidad de nervios que se va a proliferar hacia la periferia, como brazos, piernas, órganos, etcétera. El sistema nervioso periférico es el apartado del sistema nervioso formado por nervios y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central hacia los miembros y órganos, como he explicado antes. La función principal del sistema nervioso es conectar el sistema nervioso central a los miembros y órganos. El periférico va a servir como cablecito para comunicar al sistema nervioso central de los órganos. Los órganos están muy lejos, entonces este va a servir como un cablecito de conexión entre estos dos para pasar lo que son los impulsos nerviosos. Esto se va a dividir, o el sistema nervioso periférico se divide en dos tipos, en pares craneales y pares espinales. Los pares craneales son 12. Aquí hay que hacer énfasis en que para la numeración de estos siempre se hace en número romano. Ok, y nervio olfatorio, por ejemplo, siempre van a ser 2, por eso se le llama par craneal. Todos estos van a ser siempre un par, y dependiendo de la localización de la proliferación desde el cerebro, es el nombre que se le da. Por ejemplo, el nervio olfatorio va a permitir, como el nombre lo dice, el sentido del olfato. El óptico, de la vista. El oculomotor, el movimiento del globo ocular. Y así, sucesivamente. En la parte de la descripción del video dejaré una imagen con los pares craneales, desde dónde se proliferan y cuál es la función que tienen estos pares. Los pares espinales son 8 raquídeos cervicales, 12 raquídeos torácicos, 5 raquídeos lumbares, 5 sacros y 5 cocigios. Bueno, más bien de 1 a 3, perdón, de 1 a 3 nervios raquídeos cocigios. Esto quiere decir que, como la mayoría se pudo haber dado cuenta, el par craneal depende del número de vértebras que hay y de la localización donde se encuentra, ya sea en la sección cervical, torácica, lumbar, cocigia. Por ejemplo, hay 12, existen 12 vértebras torácicas, pues van a ser 12 pares torácicos, ¿no? Esto es un poquito complicado de explicar y de entender, pero insisto, eso es nada más básico para que haya una mayor comprensión. El sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, sensación de dolor, desde el receptor de los sentidos que se encuentra afuera hacia el cerebro, fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades, hasta el sistema nervioso central, como lo había comentado, y por axones motores que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos voluntarios como saludar con la mano o escribir en un teclado. El somático va a ser la sensación, va a ser los signos que nosotros presentemos. Si presentamos dolor, lo primero que se hace es sobarse, o por ejemplo si nos estamos pinchando con algo nosotros mismos, lo primero es quitar el punzante porque nos duele. Entonces, esta conexión entre sensitivas y motoras nos permite que al sentir algo que no nos gusta, podamos hacerla realizar la acción motora y evitar, por ejemplo, el dolor. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, aquellas que no vamos a poder nosotros controlar, como se puede apreciar en esta pequeña imagen.
la digestión, la la dilatación o contracción de la pupila, por ejemplo también la respiración, cuando no es controlada por nosotros, es controlada por el bulbo raquídeo. ¿Ok? También, por ejemplo, cuando nosotros tragamos, la deglución se hace automática el cierre de la epiglotis para que no entren bolos o restos alimenticios hacia la cavidad pulmonar, entre otras muchas funciones. Este se clasifica en dos partes, en el simpático y el parasimpático. El simpático es el que estimula, el que va a hacer una función estimulante, así de sencillo. Por ejemplo, es cuando el corazón se acelera, cuando hay mayor secreción de adrenalina, cuando hay todas las acciones mayores, mayor de un nivel normal, van a ser ejercidas por el sistema simpático. Ok, esto es básico, espero no me hago bola, pero si es complicado hacer un video explicando una patología, pero espero ser claro, y cualquier cosa en la sección de comentarios pueden exponer sus dudas. Y el parasimpático, regresando al tema, va a ser aquel que va a detener la acción del simpático. Por ejemplo, cuando el corazón ya va a regresar a su nivel de cifras normales, para que no haya para que no se vea comprometido alguna parte del sistema vascular, por ejemplo, ¿no? Entonces, en resumen, el simpático es el que estimula, el que va a acelerar, y el parasimpático el que va a inhibir, el que va a disminuir las acciones involuntarias del cuerpo humano. La neurona es considerada la unidad estructural y funcional fundamental del sistema nervioso. Todas las estructuras que se van a encontrar en este sistema van a tener o contener como base celular a las neuronas. Eso es necesario para que haya una buena transmisión de impulsos nerviosos para manejar al cuerpo. Ok, esto no creo que haya duda. La neurona nos va a permitir hacer todo, porque en todos lados vamos a encontrar estructuras del sistema nervioso y por consiguiente neuronas. Aquí se puede observar una neurona. Estas son las dendritas. Estos son los axones. Los axones van a hacer la conexión con el músculo, y las dendritas con otros cuerpos neuronales. El nodo de Ranvier, la mielina, que más adelante explicaré, el núcleo y la célula de Schwann. Estas son pequeñas células que van a funcionar o van a permitir la conducción nerviosa. La mielina va a permitir, es como un recubrimiento que va a permitir que el impulso sea limpio, que salga directo. Cuando hay una ruptura de esta, se va a observar lo que es la esclerosis múltiple, que más adelante explicaré. El sistema muscular es el conjunto de músculos que recubren a nuestro cuerpo. Este se divide en 7 grandes regiones musculares: cabeza, región anterior del cuello, región posterior del tronco y del cuello, tórax, abdomen, extremidades superiores e inferiores. El grupo muscular, para especificar cada uno, sería muy largo. Prefiero nada más dejarlo así. Esto no es necesario saberse cada nombre. Esto es nada más para especificar, ¿verdad? Aquí se pueden ver músculos de la cara o vulvares, como también se les conoce. El sistema inmunológico se ve involucrado. ¿Por qué? Porque cuando hay anticuerpos de las dos enfermedades que más adelante explicaré, se genera una destrucción inmunológica. Estas dos enfermedades, la esclerosis múltiple y la miastenia grave, están clasificadas en el orden de enfermedades
neuromusculares, pero también en el área de enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo sistema inmunológico va a destruir o a inhibir o a bloquear muchas de las partes que se encuentran en el cuerpo, que comúnmente en el cuerpo de las personas que no presentan la enfermedad no pasa. O sea, por ejemplo, si nosotros los leucocitos en nuestro cuerpo no afecta o cumplen la función normal en un cuerpo con esclerosis o miastenia, podrían, por ejemplo, ejercer una destrucción. Ellas, en vez de proteger, destruyen, ¿no? Entonces, esto también lo explicaré más adelante. En el caso de la miastenia grave, se ve afectado el timo, que es un órgano pequeño ubicado en la parte superior del cuerpo por debajo del esternón, en el área llamada mediastino. Antes del nacimiento y en la infancia, el timo ayuda a producir un tipo de glóbulos blancos. Estas células ayudan a protegerlo contra las infecciones. Se cree que aquí es donde se producen los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que más adelante explicaré. Aquí se puede ver una imagen. Aquí se encontraría más o menos el esternón. Y aquí se va a encontrar el timo. Más o menos por aquí. Ya comenzaré con la enfermedad